lecturas en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, capítulo 1. Comenzar a leer de ahí desde el versículo 16. 1, 16 de la carta a los Efesios. Dice ahí la palabra de Dios: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Hasta aquí, hermanos. Es la voluntad de Dios que sepamos esto, porque Pablo se lo escribe a la iglesia en Éfeso, siglo I, 20 siglos después, siglo XXI, estamos nosotros, con las mismas necesidades, en el mismo estado de necesidad, porque la iglesia toda, de todos los tiempos, tiene esta necesidad porque está incluido esto en la palabra eterna, la palabra que vive y permanece para siempre y se mantiene a través de todas las edades. A veces nos cuesta ubicarnos un poco de que a la iglesia, como dice el verso 18, que a la iglesia, a todos los hermanos que juntamente con nosotros y nosotros con ellos formamos parte de la iglesia en la redondez de la tierra, se nos tenga que recordar o tengan que orar por nosotros para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Versículo 18. Parece que nos costara ubicarnos esto porque dice, pero ¿cómo? Que los ojos del entendimiento tienen que ser alumbrados a la iglesia. Uno puede pensar que tienen que ser alumbrados los ojos del entendimiento de los incrédulos, que también, obviamente. Ellos para salvación. Y nosotros para ver un poco más, conocer un poco más, crecer un poco más en lo que es la realidad que vivimos, el estado en el cual vivimos, la situación en la cual nos encontramos y el momento profético en que a esta parte de la iglesia, de la cual nosotros estamos todavía sobre la faz de la tierra, vive. En todas las épocas, la iglesia de Cristo esperó la venida del Señor. Y el apóstol Pablo enfatiza esto en sus días, en sus cartas. Dicen que le estaba reservada a él la corona de justicia, y no solamente a él, sino a todos los que aman y esperan su venida. Los hermanos en Tesalónica se habían convertido de los ídolos a Dios para esperar a su Hijo de los cielos, para servirlo y para esperar a su Hijo de los cielos.
Y pasaron 20 siglos más. Muchísimo tiempo, obviamente, desde el punto de vista humano. 20 siglos. Estamos hablando 2000 años. Muchísimo tiempo. Excede todo pensamiento humano. La vida del hombre, llegado a 90, 100 años, es una hazaña, es noticia. 2000 años. Pero justamente, como nos toca vivir en esta parte de la iglesia, cuando digo esta parte es la iglesia que vive en este tiempo, formamos parte del mismo cuerpo que todos los hermanos. Pero en este tiempo hay muchos que no están porque ya se fueron con el Señor, hay muchos que faltan creer, faltan ser agregados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y hay algunos que estamos formando parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y sobre la faz de la tierra ahora. Y hay una necesidad, porque el Espíritu Santo lo registra y debemos tomarlo, hay una necesidad, hermanos, de que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Por eso, la oración, no ceso de dar gracias y hacer memoria de vosotros en mis oraciones, dice. Que sean alumbrados los ojos del entendimiento, que nos sea dado espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Es una preocupación del Espíritu Santo que puso en el corazón del apóstol Pablo para que Pablo y otros oraran por estos asuntos. Es desesperante la necesidad de esto. Y es lo más importante porque en ninguna carta apostólica hay una oración específica por necesidades puntuales. No hay oraciones por trabajo ni por salud, que sí, que están incluidas, lógicamente, pero las que quedaron registradas, las cartas apostólicas y las oraciones del apóstol Pablo, registradas en estas cartas, que todas las cartas apostólicas fueron escritas desde la cárcel. Oraciones que son hechas desde la cárcel, en donde jamás el apóstol pide que cese la persecución del imperio. Dice que podamos vivir quieta y reposadamente, sí, pero no pide con una angustia y con una necesidad enorme, Señor, libéranos de esto, que tengamos libertad, que no tengamos más prisiones. No hay esa oración. Es más, las destaca el apóstol cuando le escribe a los filipenses. Y lo que sí está registrado en esta oración, en la oración que está también en la carta a los colosenses, que hay otra oración también ahí del apóstol Pablo. En lo que registra en la carta a los tesalonicenses, que ahí registra las dificultades de la iglesia, de cómo sufrieron muchísimo los hermanos de aquellos días la persecución de los de su pueblo, como así los judíos habían recibido persecución de su misma nación. Pero sí hay un marcado énfasis, interés, urgencia, necesidad de estas cosas. Y esto es lo que Dios marca, una necesidad apremiante, porque vincula estas necesidades a la salud espiritual y al crecimiento de la iglesia. Las demás cosas, no. ¿Son necesarias? Sí, son necesarias, lógicamente. El trabajo es necesario, la salud es necesaria. Los recursos son necesarios, claro que sí, sin duda. Pero el Señor Jesús pone todas esas cosas en lo que tiene un rótulo que dice añadidura. Todas estas cosas nos sean dadas por añadidura. ¿Qué comeremos? ¿Con qué nos cubriremos? Por añadidura. Es decir, lo que es añadido. Lo que es añadido no forma parte de la esencia central de la necesidad. Es añadido.
Porque aún en la vida del apóstol Pablo encontramos esas necesidades a veces suplidas en abundancia, porque dijo, sé tener abundancia. En otras escaseaban y se entraba en el terreno de la necesidad, porque también dijo, sé padecer necesidad, sé tener necesidad. Sé lo que es tener hambre, sé lo que es tener sed, prisiones, castigos, castigado con varas, naufragios, peligros de cualquier clase. Es decir, que están esas necesidades que no siempre fueron suplidas al apóstol y a muchos más. No siempre fueron suplidas en el momento que se generaban. Sí, Dios las suplió siempre, pero no siempre en el momento, porque si hubiera suplido siempre en el momento, el apóstol diría, no hablaría de necesidad. Hay necesidad cuando algo falta. En cualquier orden, alimento, vestido, protección. Pero había necesidad. Pero sí hay en lo del apóstol Pablo, en la experiencia de Pablo, algo que nunca faltó, que es la provisión de Dios en todas aquellas necesidades que Dios sabía que debían ser suplidas sin excepción. Eso nunca faltó. Porque había una palabra ya desde antes, desde mucho tiempo antes del apóstol Pablo, estamos hablando de 1000 años antes del Señor Jesús, 1000 años antes del Señor Jesús, ya el Espíritu Santo había escrito a través de David diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si dice nada me faltará, pues nada faltará. Entonces, ¿cómo conjugamos el nada me faltará con la necesidad? Si hay necesidad es porque falta. Y el otro lado dice nada me faltará. Pues es muy sencillo, no hay ninguna contradicción. Nada faltará de aquello que el pastor entienda indispensable para cumplir propósitos espirituales y crecimiento espiritual. Nada me faltará. Y siempre hará la provisión de todo cuando el período de la necesidad haya cumplido su propósito. Ni antes ni un minuto después. Cuando su siervo, su sierva, esto vale para hombre, para mujer, obviamente, para todos. Cuando su siervo, su sierva haya cumplido el propósito del padecer esa necesidad que él permitió, porque cuando dice nada me faltará, no me van a faltar tampoco las necesidades, que las administrará con gran sabiduría y con un amor que no se conoce sobre la faz de la tierra. Y ahí es donde dice que sean alumbrados los ojos del entendimiento, para entender cosas que de lo contrario no se entienden y pueden llegar a generar preguntas y dudas que no aportan al crecimiento espiritual. Los ojos del entendimiento alumbrados para ver lo que de otra manera no se ve, hermanos. No se puede ver de otra manera. Siendo creyente, porque acá está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Los creyentes, los hijos de Dios, todos, sin excepción, todos necesitamos este proceso, esta bendición espiritual. Y esto sí que es una bendición. Cuando se puede ver lo que naturalmente no se ve. ¿Recuerdan cuando el profeta y su siervo ven que están rodeados por los ejércitos
Y el profeta le dijo al Señor, abre sus ojos para que vea. Y el siervo del profeta le fueron abiertos los ojos y vio lo que de otra forma no se veía. ¿Qué es lo que él veía? Veía un ejército de hombres rodeándoles y que era una situación muy difícil, pero cuando le fueron abiertos los ojos, vio que por todas partes, en todos los montes, estaban diseminados por todos lados los ejércitos de Dios con carros de fuego y el ejército de Dios socorriéndoles, de forma que eran mucho más los que están con nosotros que los que están contra nosotros, dijo. Y ahí lo vio, cuando le fueron abiertos los ojos. Es decir, hay cosas que no se ven por la vía natural, no se entienden por la vía de la explicación, no se entienden por la vía de decirle a alguien, no, hermano, pero mire, lea aquí, lea allá, lea esto, lea lo otro, mire este versículo, mire este otro versículo. No, se puede leer, se puede aprender, se puede repetir y nada más. El paso que falta solamente lo puede dar el Señor. El Espíritu Santo alumbrando los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su vocación. ¿Con qué esperanza nos ha llamado? Dice, la esperanza de su vocación, de su llamamiento. ¿Qué esperó de nosotros? La esperanza, nuestra esperanza de una vocación santa. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Esto no se ve, hermanos, por la vía de la enseñanza. Aquí necesitamos ir al único que puede mostrarnos lo que es la gloria de su herencia en nosotros. Es decir, pocas veces pensamos en que Dios tiene una herencia en nosotros, siempre pensamos en nuestra herencia en los cielos. Y es verdad que también nos está reservada en los cielos. Pero acá dice otra cosa, las riquezas de la gloria de su, no de mi herencia, de su herencia, en nosotros. Que obviamente formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y cuando vea toda la iglesia junta, completa, la de todos los siglos, la de todos los tiempos, donde no faltará un miembro del cuerpo, cuando vea la iglesia en gloria, dice que Jesús verá del trabajo de su alma y será saciado, hermanos. Esa es la gloria de su herencia en nosotros. Entonces, cuando vemos esto o empezamos a verlo, no hay situación terrena, momentánea, que pueda opacar estas cosas. Nada que pueda atentar contra su herencia, que somos nosotros. Su cuerpo, que somos nosotros, junto con millones de hermanos de todas las épocas. Es imposible. Y ahí entonces entra lo que es el cuidado de Dios, y entonces el Salmo 23 cobra una riqueza, no que, perdón, la tiene en sí mismo de siempre, pero digo, a nuestro entendimiento, cobra una riqueza y una grandeza tan grande, pero tan grande, pero tan grande, pero tan grande, que todo lo demás se empequeñece. Cuando hay una visión clara de estas cosas, y cuando entonces empezamos a ver un hombre o una mujer empieza a ver lo que no se ve, o empieza a mirar lo que no se ve, es lo que le enseña Pablo a los Corintios, no mirando las cosas que se ven. Y hay un énfasis marcado en estas cosas, y se lo enseña a los hebreos, y me lo enseña a mí, no mirando las cosas que se
son temporales, dice el apóstol, son temporales, como yo me lo dijo, claro que sí, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y Dios puso esta palabra en Pablo, y hizo su parte, la verdad, Escritura, pero hablando de Pablo en este tema, puso esto en el corazón de Pablo, y no hablaba de otra cosa, de lo que era la excelencia de Jesucristo y todo lo que acompaña. Y cuando destaca que dice que nos apacentará con la pericia de sus manos, donde el mismo Señor personalmente se ocupa, Él, de nosotros, de cada uno. Entonces, hermanos, son cosas básicas para salir de la letra y entrar en la experiencia sublime de la vida de fe. Y digo sublime porque la Escritura lo dice así. Porque al Espíritu Santo le parece bien gastar, que es una forma de expresarse, no es gastar, pero digo ocupar, dedicar todo un capítulo muy extenso en la carta a los Hebreos y otros más, pero ese en forma especial. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos, hablando de la fe, de todos sus aspectos, de todas sus consecuencias, de todas sus bendiciones. En la vida gloriosa de la hermosísima aventura, por llamarle así en el buen sentido, para poder entender un poco más, la hermosísima aventura de la vida de fe, del no saber ni el qué ni el cómo, pero estar seguros del quién, que es Cristo. El qué, el cómo, el cuándo, el por qué, todo eso está en Él. Y Él se ocupará y se ocupó desde toda eternidad de haber resuelto todas esas cosas que nosotros nos cargamos sobre nuestros hombros, con asuntos que ya están resueltos. ¿O pensamos que en este momento Dios está agarrándose la cabeza con las dos manos a ver cómo va a solucionar nuestros problemas? Es ridículo. No sería Dios. Está resuelto. Está resuelto en los tiempos de Dios. El qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el para qué, todas. No hay pregunta que pueda quedar fuera del Señor Jesús, porque ya las ha considerado y resuelta todas. Y siendo bueno en gran manera la solución. Perfecto. Entonces, la vida de fe radica en el hecho de ir a aquel, con mayúscula, el Señor Jesús, y confiar plenamente de que todas las cosas están en Él. Claro que tengo que asumir mis responsabilidades en lo que a mí me compete. Obviamente, de lo contrario, Dios estaría bendiciendo el desorden, el dejarse estar. No, de ninguna manera, eso no. Lo que yo debo hacer, hacerlo. Y confiar por el resto. Porque está lo que yo debo hacer y lo que Él hace. En cuanto a Él, la garantía es total. Ni se va a olvidar, ni se va a equivocar, ni nada de eso. En cuanto a mí, viene la dependencia para decirle, Señor, guíame lo que tengo que hacer. El resto corre por tu cuenta. Porque hay una herencia de la cual formo parte, de la cual, bueno fuera, que llegue el momento de que tú vayas a heredar y parte de la herencia no esté. Esa parte soy yo. Muy pequeñita la parte, pero es una parte que si yo no estoy, está incompleta. No que la salvación se pierde, pero a veces tenemos el temor de que, ¿qué pasa si esto no sucede? ¿O qué pasa si aquello sucede? ¿O qué sucederá si aquello sucede? Tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Lo único que tengo que verificar es padecer como cristiano. Esa es el único requisito. Si alguno padece como cristiano,
No se avergüence, tranquilo. El padecimiento es como cristiano, la garantía es total. Pero no padezca como malhechor o por meterse en negocios ajenos. Esa parte segunda no, porque entonces ahí el Señor da un paso atrás porque no va a pecar conmigo. Bueno, fuera. Ahí voy solo. Ahí corre por mi cuenta todo el resto del proceso. Y yo asumo todas las consecuencias y después veremos qué pasa. En el otro lado no, el que las asume es él. Cuando esto no sucede, el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, segunda de Pedro 1. Dice en el versículo 3, como todas las cosas, leamos bien, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas aquellas cosas que pertenecen a la vida son las que necesitamos en el día a día. Para ir, llevar, traer, hacer, no hacer, estudiar, comprar, vender. Todo lo que necesitamos sobre la faz de la tierra. Lo que pertenece a la piedad es todo aquello que tiene que ser hecho conforme a Dios y a la palabra de Dios. Todas esas cosas nos sean dadas, dice, de su divina potencia. Dios provee para ambas esferas. Ahí está la garantía. Dice, por los cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, dice el verso 4. Preciosas y grandísimas promesas. Y por eso cantamos, todas las promesas del Señor mías son. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Porque en Él todas las promesas de Dios son sí y amén. Así que no hay posibilidad de que se frustre ninguna. Cuando todo esto se da, y me pide que muestre en la fe virtud, en la virtud ciencia, en el verso 5, en la ciencia templanza, en la templanza paciencia, en la paciencia temor de Dios, en el temor de Dios amor fraternal, en el amor fraternal caridad. Dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primer punto, ni ociosidad ni esterilidad. Ocioso es aquel que, bueno, se deja estar en la situación que está y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y las cosas están así, que se puede hacer, y yo no puedo hacer nada, y qué vamos a hacer, y ya está. Y estéril es algo que no produce fruto. Cuando hay esterilidad, no hay vida. Porque es estéril. Cuando esto sucede, cuando se producen estos asuntos, no crecemos en el conocimiento del Señor Jesús. Y podemos crecer solamente en la letra, hermanos, y esta es la tragedia a través de los siglos. El apóstol que sabía de esto dijo, porque la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. Es la letra de lo que se aprende y de lo que se repite, que en cuanto a la expresión es correcta. Se puede tener una expresión doctrinal correcta, pero carece del espíritu que vivifica la experiencia que propone la letra. Ahí está el punto. Si la experiencia se frustra, hay esterilidad. Falta la vida de la experiencia, aunque abunda el conocimiento de la letra. Y se llega a un gran problema, hermanos. Cuando abunda el conocimiento de la letra, podemos llegar a convertirnos en gran conocedor y estudioso de la palabra de Dios. Y se puede llegar a constituir en un hobby. Estudiar la Biblia. Y estudiar, y estudiar, y estudiar, y estudiar.
Y entonces se cae en el otro peligro. La Biblia habla de aquellos que siempre aprenden, pero nunca acaban de llegar al conocimiento de la verdad. Siempre aprenden. Pero falta el conocimiento de la verdad, que es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este es el conocimiento de la verdad. En un conocimiento personal, no para salvación, que ya somos hijos de Dios. Pero como decíamos hace un rato, ahora viene la necesidad del conocimiento para crecer. Porque si no hay crecimiento, hay un gran problema. Si el niño nace pero después no crece, estamos frente a un problema terrible. Todos los que somos padres nos ha encantado tener hijos, sí, pero y también que sean sanos, porque si no estamos frente a un gran problema. Cuando esto pasa espiritualmente es una tragedia, porque crece el conocimiento de la palabra, de la letra, crece y crece y crece y crece, pero después falta la experiencia del conocimiento y ahí se frustra. Y se puede llegar a 10, 15, 20, 30, 40, 50 años de experiencia de estudiar la Biblia, de conocer la Escritura de una manera maravillosa. Y nada más que eso, y es una tragedia. Porque cuando esto sucede, me está diciendo, además, que el que no tiene estas cosas, en el verso 9, el que no tiene el conocimiento del Señor Jesús, no el conocimiento de lo que dice la Biblia sobre el Señor Jesús, sino un conocimiento personal, de una dependencia personal del Señor. El que no tiene estas cosas, en el verso 9 dice, es ciego. Y tiene la vista muy corta. Entonces acá surge un problema. Alguien dirá, bueno, pero ¿qué quedamos? ¿Es ciego o tiene la vista muy corta? Porque si tiene la vista muy corta, ve algo, entonces no es ciego. Pero si es ciego, no tiene la vista corta, no tiene vista. Entonces, ¿cómo se puede ser ciego y tener la vista muy corta a la vez? ¿Es una cosa o es la otra del punto de vista natural? No hay ninguna contradicción. Es plenamente posible. Porque se puede llegar a ser ciego porque no se ven las cosas que son eternas. No se alumbró los ojos del entendimiento y se vive en el terreno natural. Por eso dice en la carta a los Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Tiene que ser alumbrado lo que no tiene luz. Lo que tiene luz, alumbrar lo que está alumbrado es una tarea un poquito difícil. Es ciego, no ve estas cosas, no ve quiénes somos, no ve quiénes somos para el Señor, no ve la herencia, no ve lo que está más allá de la vista física. Entonces es ciego a aquellas cosas que son eternas. Y tiene la vista muy corta porque ve solamente lo que tiene ante sus ojos, ve una visión muy corta. ¿Por qué corta? Y porque ve solamente aquello que hoy está y mañana no está, como son las cosas naturales. Hoy están y mañana no están. No ve más que el día de hoy. Y un trozo del día, no todo el día tampoco. Ciego a las cosas eternas y la vista muy corta porque se ocupa de las cosas que son temporales y pierde de vista las cosas que son eternas. Cuando esto sucede, el cual, hermanos, procurad tanto más, dice el verso 10, hacer firme vuestra vocación y elección. La vocación con que Dios nos ha llamado y la elección de que Él nos eligió a nosotros. Nosotros no lo elegimos a Él. No hemos venido al conocimiento de la verdad. No hemos nacido de nuevo porque quisimos nacer de nuevo. No. Nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. No hemos venido por capacidad propia. Nos ha traído el Padre al Salvador. Ahí está la elección.
Y entonces, como dice el Señor Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Ahí está el asunto. Esa es la riqueza de la seguridad eterna. Por eso no me puedo perder. Porque bueno fuera que el Señor Jesús me haya elegido y yo después me pierda. Y el Señor dijo, de todos los que me diste, ninguno se perdió, ni se perderá jamás. Pero cuando esto no sucede, bueno, porque haciendo estas cosas, cuando hacemos firme la vocación y la elección, no caeréis jamás. No está diciendo que no pecaremos jamás, no nos confundamos, no está diciendo eso, porque no hay quien haga el bien y nunca peque. No caeréis jamás de esa firmeza, de saber para qué estoy y por qué estoy todavía sobre la faz de la tierra. Para saber quién me eligió, quién me llamó y a qué me llamó, y qué es lo que tengo por delante, qué es lo que me espera. Ese es el asunto. Haciendo esto no caeréis jamás, sabiendo que no estoy sobre la faz de la tierra solamente para envejecer y un día ir al cielo. No. Cristo nos ha salvado. Hemos puesto nuestra confianza en la sangre de Jesucristo. Cristo murió por nosotros, lo sabemos, claro que sí. Entonces esto parece que fuera de más. No, no porque se lo escribe en la carta a los Corintios, que vaya que se lo sabían. Y dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se lo dice a la iglesia en Corinto. Y le dice además, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Ahí está la dependencia, ya no vivan para sí, más para aquel que murió y resucitó por ellos. Decíamos esta mañana, hay un antes y un después. En la experiencia de que aquel se encuentra con Dios y nunca más después nada es igual a lo que era antes, hermano. No puede ser igual. Porque hemos tenido un encuentro frontal con la vida misma, que es Dios, y nada queda en su lugar donde estaba antes. Hay un trastocamiento de toda la escala de valores. Porque ahora vemos claramente lo que no veíamos y vemos claramente quién es Él, quién soy yo, ¿quién es Él y quién soy yo? Eso es una cosa de las más importantes de aprender. Él es Dios y yo apenas un hombre. Cuando esta relación y este abismo insondable queda claro, llegamos al momento donde se acabaron todos aquellos deseos de que son normales del ser humano, del tener, el no tener, el querer, el no querer, el que me entiendan, que yo no me entienda, que no sé, que no me dijo. No, se va todo porque no tiene más sentido. Eso es para aquí abajo, eso es temporal. Y como hemos visto algo que nos abrió los ojos de una manera, una luz más potente que la luz del sol, nos alumbró adentro y vimos claramente nuestra condición y su persona, se acabó todo. No caeréis jamás de esa condición. ¿Podemos pecar? Lamentablemente sí. Pero abogado tenemos para con el Padre. Pero de esa posición no me caigo más porque nadie más me saca de ahí. No porque yo sea fuerte, sino porque Dios me puso ahí. Dios me puso sobre la peña de estancia, dice, a donde recurra yo continuamente. Ahí está el punto. Y vivo sobre la roca y de ahí no me baja nadie. No porque yo sea fuerte, sino por la roca que me sostiene. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es. Y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Y el pastor, que le saquen una oveja de su mano, siendo él el gran pastor, a ver quién lo logra. Cuando tenemos la experiencia, hermanos queridos,
el gozo enorme de aprender a vivir en los brazos del Señor Jesús. Dependiendo del pastor, dependiendo de toda su sabiduría, dependiendo de su alimentación, de su disciplina, de su limpieza, me tiene que curar, me tiene que limpiar. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Y la vara la tiene que usar porque a veces hay que poner la oveja en su lugar. Y el cayado me tiene que traer hacia él. Y me preparará una mesa abundante de comida espiritual. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, pero me guiará Él. Entonces no puedo andar yo por mis sendas, porque el que me tiene que guiar por senda de justicia es Él. Y haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Podré pecar contra el Señor? Lamentablemente sí. Pero de desandar las sendas de justicia por las cuales Él me conduce, eso no. Eso no. Entonces tenemos la riqueza enorme, hermanos, la riqueza inconmensurable de depender del Señor. Porque hemos visto algo que ningún hombre me lo había podido mostrar antes. Habremos visto lo que Dios me mostró. ¿Por qué? Porque me alumbró los ojos del entendimiento. Porque me dio espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Y cuando empiezo a conocer al Señor Jesús, entonces entendemos un poquito la experiencia de aquel hombre que dijo, no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Se acabó. Se acabó, ya está. Se fanatizó, como diría la gente de nuestros días. Le quedó la mente muy estrecha. Solo habla de Jesucristo, nada más, nada más. Pero no tiene otro tema. Sí, puede tener, claro que sí, si era un hombre altamente instruido. Si podría hablar de otras cosas. No, porque él ya había tenido las otras cosas. Y a todas las otras cosas les llamó estiércol. Expresión dura, pero real. Todo lo demás, téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Ya está. Quedó encandilado por la excelencia de Jesucristo. Y se quedó ciego a las cosas de aquí abajo. A ver quién entusiasmaba al apóstol Pablo con algún proyecto natural. Ninguno. Porque ahora tenía aquel que dijo, ahora vive Cristo. Esta es la excelencia que tenemos por delante. Todo lo demás, hermanos, todo lo demás quedará en las ruinas del tiempo. Y hace unos días leía una expresión, un devocional que lo leíamos con mi esposa, donde decía, la eternidad corregirá los errores del tiempo. La eternidad pondrá las cosas en su lugar, corregirá los errores del tiempo. Y entonces, bueno, en esta percepción, Dios pone las cosas en su lugar, nos pone la escala de valores en el orden que tiene que ir, que son las que estableció Él muy claramente. Dijo, primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Eso es todo. Y ya está. Y no hay más nada, porque así lo estableció el Señor Jesús. Y todo lo que le parezca bien añadir, bien. Y lo que le parezca bien no añadir, maravilloso, porque en un caso o en el otro lo habrá hecho perfectamente bien. Pero el reino de Dios sí. Eso no me lo quita nadie. Ahí no hay alteración. Todas las dificultades por las cuales es necesario entrar al reino de Dios, como le enseñó Bernabé a los hermanos en Antioquía. Adelante, hermanos. Y que Dios les bendiga y nos ayude y nos socorra y nos prepare para estos asuntos
porque en otra senda es muy resbaladizo y no se lo aconsejo a nadie. Yo no quiero andar por otra, ¿eh? Y no aconsejo que nadie tome otro camino porque es muy, muy resbaladizo y muy peligroso. Y esta senda dice, no caeréis jamás. En la otra, sí. Amén. Y Dios lo bendiga.